Con todo el sentimiento para mi querido Potosí. Adentro, tierra noble y generosa, hospitalaria y gentil, casona de mis mayores, ay mi querido Potosí. Bienvenidos a nuestro sector, mi querido Potosí. Hoy hablaremos de esta histórica plaza 6 de agosto, remontándonos a la época colonial, siendo esta una de las ciudades más importantes del mundo. Bueno, al principio Potosí fue un campamento minero porque la intención fue sacar plata y bueno, si se acababa de la montaña sagrada se iban a ir los españoles. Pero resulta que con la abundancia de la plata tuvieron que quedarse, entonces fortalecer una ciudad que a lo largo del tiempo llegaría a ser una de las ciudades más importantes del mundo. Cuando el virrey Francisco de Toledo empieza a tener este proceso de urbanización, dando el espacio de donde iba a ser la parte principal de esta villa, la Plaza del Regocijo sería el primer punto, digamos, central de esta villa. Ante la falta de espacios en base a aproximaciones de viviendas, se habilitaron las llamadas plazuelas esquineras, las mismas influenciados por la actividad que realizaban, entre ellas las frutas, las lechugas, las gallinas, etc. Pero este espacio en el que nosotros nos encontramos, existía durante la época de la colonia un templo que estaba destinado a Nuestra Señora de Aranzazú. Era el templo de Nuestra Señora de la Misericordia, exclusiva iglesia destinada a los vascos. Era un hermoso templo, prácticamente muy rico. Potosí había caído nuevamente bajo el dominio realista, entonces se dispuso a bajar las campanas y las torres para emplazar en su lugar cañones, ya que el convento se había convertido en un cuartel de artilleros. Pero este espacio más adelante se destruiría también, hecho por la guerra de la independencia, la situación realista, en fin, y este espacio queda abierto, entonces se queda conocido en el tiempo como la Plaza de las Frutas, la Plaza de las Gallinas también, muy continua a nosotros. En 1929, la alcaldía dispuso destruir estos arcos, que eran 44 en cada frente, 7 en cada lado y 15 quedando solo el obelisco. 1919 exactamente es que se da el espacio en el que estamos como Plaza 6 de agosto y teniendo esa situación de la arquería que tenemos en el entorno de esta plaza. Originalmente eran 44 arcos, ¿no? 7 a cada parte frontal y 15 a cada parte lateral, o sea, estamos sumando 15, 15, 30, 7, 7, 44 arcos. Entonces aquí se tenía el espacio específicamente para hacer en este caso homenaje a la independencia de nuestro país. Por eso se tiene el hermoso obelisco que está en la parte central de esta plaza, donde la parte superior se iza nuestra enseña patria y también nuestra enseña departamental, la bandera boliviana. Bueno, el año de 1950 aproximadamente es que se instruye la destrucción de los arcos, no solamente de este espacio, sino también de la arquería que tenía el frontis de la prefectura en ese tiempo, lo que actualmente es la gobernación. Entonces ya se vio otra visión, ¿no? Como siempre pasa en muchos de los espacios arquitectónicos o en este caso en muchos de los espacios urbanos. La intención más adelante de nuestras autoridades ha sido restituir esta arquería porque realmente es muy elegante, muy interesante el conjunto que tiene armónicamente. Hay que ver varias cosas en este lugar, no solo es la plaza. Por otra parte, el obelisco fue el primer monumento dedicado a Bolívar el año 1825. En el centro de la Plaza del Regocijo, en 1851, fue trasladado al lugar que hoy conocemos. El busto de Bolívar fue sustituido por la imagen de la libertad con la lanza en la mano. Posteriormente se retiró la estatua y se colocó el mástil. Pero este obelisco también tiene mucha historia porque en la parte superior se encontraba una estatua, en este caso en homenaje a la independencia, a la libertad, la musa de la libertad. Lamentablemente esta estatua fue bajada a tiros en una revolución en Potosí, entonces solo quedó el mástil para la bandera más adelante. Pero ya en el tiempo va cambiando muchas cosas y este espacio se ha vuelto, digamos, a restituir, a restaurar y bueno, se ha repuesto la arquería que se tenía en épocas anteriores. En algún momento, equivocadamente decían que era arcos toledanos, pero Toledo nunca hizo construir arcos en este lugar. Por lo tanto, es una arquería más bien republicana, por eso también el color blanco que tiene este espacio en el entorno en el cual nos encontramos ahora.
estamos viendo que en el entorno de la Plaza 6 de Agosto se tiene un monumento importante. Nos referimos al Colegio Nacional de Pichincha, pero que anteriormente fue el claustro de los betlemitas, y a continuación se encuentra el templo betlemita, que ahora es el Teatro Modesto Miste. Por esa razón que cuando se hizo la restauración de todo este espacio, durante la intervención se encontraron muchos restos humanos de la parte base, ¿no? Tomando en cuenta que si el templo betlemita en un momento llegó también a ser un lugar donde se daba la situación de hospital. Es importante saber que en el territorio potosino se produjeron los primeros hallazgos de restos arqueológicos de incalculable valor científico que quizá guardan el secreto del pasado boliviano. Bueno, sí, estuvimos en un momento en el que se convocó a varias personas para saber qué pasaba con el hallazgo de estos restos óseos. Sí, se los ha vuelto a enterrar. Lamentablemente no ha habido una mayor gestión o políticas para poder hacer que se contrate antropólogos y se haga la investigación correspondiente a... El bulevar era un paseo peatonal obligado de los potosinos. Ahí se proyectaban películas mudas y se amenizaban las funciones con piano y orquestas. Esta arteria es sin duda el centro obligado donde todos los del lugar se reúnen todos los días y a toda hora. Potosí fue una ciudad sui generis. ¿Qué quiere decir eso? Que era una ciudad que concentraba una cantidad de gente llegada de todas partes del mundo. Sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, han sido mezcladas con la de nuestros indígenas. Por lo tanto, nuestra sociedad llegó a ser bastante sincrética, una sociedad muy criolla, muy rebelde en realidad, respetuosa de su tradición. Entonces llegaba a ser una ciudad también con gente de mucha élite, de mucha clase. Por eso ese dato cuando hablamos de las mujeres potosinas fiel y finas, y realmente la elegancia de la dama potosina se notaba, la fidelidad de ellas, lo caballerosos que eran los varones, la situación de poder copiar moda europea. Es una ciudad muy muy interesante. O sea, lo que pasó en tiempo colonial se sigue arrastrando a nuestros días. Muchas de las costumbres y tradiciones se siguen repitiendo en esta villa imperial de Carlos V. Mi querido Potosí.